Bueno, la idea sería que en la clase pasada nosotros estuvimos trabajando con todos este, los ensayos destructivos que en general buscan sacar propiedades de un material y en el caso particular de la soldadura permiten que podamos evaluar si el resultado de una soldadura es óptimo. A partir de ahí, bueno, eso nos permitía entrar, en el caso extremo, ya directamente a los códigos, a las especificaciones del procedimiento, para ver si está bien hecho a través de los registros, que los códigos nos piden registros de calificación de procedimientos. Lo que yo les di es, en realidad, lo que corresponde a lo que ustedes están viendo más en la maestría, que es recipiente a presión. Hay códigos de AWS, que es la Asociación Americana de Soldadura, eh, parecidos, digamos, donde más o menos la metodología es la misma, especificar el procedimiento, calificarlo con ensayos, que no son exactamente igual, pero digamos la más completa, la que si uno la conoce, el resto le va a resultar fácil, es la que vimos, es justamente la especificación del código ASME. Obviamente porque trata temas de recipiente de presión, este, de industria petrolera, son digamos, piezas de mayor sensibilidad y de mayor seguridad, por lo tanto es el más restrictivo, el que más pasos tiene, más completo es. Después cada uno podría hacerse, si quiere, según lo que fabrica, su propio sistema, ¿no? Uno podría, para su seguridad, en realidad si cumple con todo lo que habíamos hablado del ASME 9, de todo lo que hablamos la clase pasada, con eso, y si hay un inspector de soldadura y cierra todo el sistema, lo que están ustedes diciendo es que están haciendo una soldadura que cumple con el código ASME. ¿No? En cualquier lado le van a exigir que la soldadura cumpla con el código ASME. Así que bueno, puede haber otros códigos más sencillos que le pidan en otro tipo de obras, no tan extremas, y ustedes mismos se pueden hacer dentro de una empresa como control su propio código. O sea, uno puede, eh, sobre su procedimiento de soldadura, tratar de hacer una calificación de procedimientos, puede tomar como modelo el ASME, pero no necesariamente que venga un inspector de ASME que controle todo esto, porque todo ese trabajo ya implicaría que la soldadura cumple con ASME, y ustedes de pronto para hacer una soldadura de una máquina que no es a presión, no tiene recipiente de presión, no tiene nada demasiado sensible, no necesitan para venderla decir que cumple con el código ASME, porque el código ASME es para recipiente de presión. Eh, por lo tanto, bueno, hay variantes, ustedes pueden utilizar la variante que les parezca. Que les parezca, salvo que le exijan que cumpla con el código ASME, entonces en todo caso sí, ahí habría que hacer todo bien completito. Pero más o menos le da un modelo de cómo, de alguna manera, especificar procedimientos y calificarlos. Y quedarse tranquilo, en caso de que no se lo estén exigiendo, sí quedarse tranquilo uno que las soldaduras que hace van a cumplir con los requerimientos de las tensiones y todas las variables que están asociadas al equipo que uno está haciendo, que uno está fabricando. Bueno, eso era respecto de ensayos destructivos y ensayos propios de códigos, propios de soldadura, y ahora vamos a ver qué pasa con los ensayos no destructivos. De alguna manera lo fuimos separando así en estas dos clases. Los ensayos no destructivos también pueden estar asociados a los códigos y también al código ASME. Son los ensayos que yo hago sobre soldaduras hechas. O sea, acá ya no estoy haciendo una soldadura de prueba y analizando cómo se comporta, sino se supone que yo ya estoy trabajando con soldaduras que están calificadas y tengo la necesidad de hacer
ensayos sobre mi soldadura para ver si salieron bien. En ese caso el código lo que nos va a dar es, como les decía la semana pasada, o la clase pasada, por un tema de peligrosidad de lo que contienen los recipientes, por un tema del lugar donde están ubicados, el peligro que puede extrañar, de ahí va a salir un coeficiente, bueno, de los espesores, de los coeficientes de seguridad, de un montón de cosas van a salir coeficientes que me van a decir que ensayos no destructivos yo tengo que hacer sobre la pieza terminada. O sea, no termina el tema en que yo califique y esté todo perfecto el procedimiento, como vimos la clase pasada, sino que esto recién termina cuando, a su vez, de acuerdo al código, a las soldaduras hechas, y que supuestamente ya tienen que funcionar perfecto, cuando yo a las soldaduras hechas le hago una serie de ensayos que me pide, y puedo dar ya por aprobada la soldadura ya realizada. Esos ensayos ya van a ser no destructivos, o sea, de una pieza que yo construí y soldé, no voy a cortar un pedazo y voy a hacer ensayos. O sea, voy a hacer ensayos no destructivos simplemente para ver que no quedaron fisuras, que no quedaron defectos, y vamos a barrer hoy todos los defectos que pueden llegar a aparecer, y también cuál es su origen y cómo evitarlos. Y bueno, eso es lo que tendríamos que buscar en soldaduras ya hechas para decir, bueno, esto está exento de defecto, así que definitivamente ya esta pieza puede salir andando sin ningún problema. Bueno, todo eso mediante ensayos no destructivos. Acá en este apunte que ustedes ya tienen, después vamos a detallar un poco y vamos a ver unas fotos, algunas radiografías y metalografías que muestran defectos de soldaduras, propios de soldadura, pues la soldadura, como ustedes saben, digamos, tiene toda una defectología asociada a lo que es el proceso de soldadura, que para el material es bastante importante, ¿no? Lo puede afectar bastante. Las discontinuidades que podemos encontrar, las podemos clasificar en referidas al diseño, cambio de sección, concentrador de tensiones. Esto ya no estaría asociado tanto a soldaduras, sino al diseño directamente del tipo que diseñó la pieza. De pronto un eje hizo que cambiara violentamente de sección, entonces genera concentración de tensiones, ahí se pueden generar defectos por fisura o por otras causas, por fatiga o por otras causas. Después tendríamos discontinuidades originadas en el procedimiento y o en el proceso. Acá sí ya aplicadas soldaduras. Los más generales serían desalineado, socavado. Después vamos a ver paso por paso qué significa cada una. Socavado es cuando la sobremonta de alguna manera se pasa de la superficie y deja a los costaditos dos zanjitas. Concavidad, convexidad. Perdón, profesor. Sí. ¿Usted está presentando algo? Porque no sé si los demás lo ven o soy yo, perdón. Sí, en realidad bueno, no difería demasiado de lo que yo estaba diciendo, pero esperen que se los muestro. Esperen que lo ven bien, porque esto en realidad, bueno, lo que dije es, lo dije textualmente, pero igualmente viene de una tablita. Ahí la tienen, ¿no? ¿Ahí les llegó la tabla? Sí. Ahí está. Bueno, esto es básicamente, o sea, lo que dije antes de esto no estaba en este apunte, era general, o sea, lo estaba diciendo yo sin referencia a ningún apunte. Lo que sí, arranqué con la lectura de esta tabla recién, que decía que hay discontinuidades referidas al diseño, por cambio de sección, por temas del propio diseño, y las originadas en procedimiento o procesos, que en este caso básicamente son de soldadura, desalineado, socavado, concavidad y convexidad,
falta de penetración, después lo vamos a ver en dibujo, por ahí algo deben haber visto seguramente con Eduardo, cuando directamente el material no llega al fondo de la unión soldada. Falta de fusión, cuando por temperaturas no se llega a fundir los materiales base, como para que se integren en la pileta líquida con el metal aportado, todo en estado de fusión, como formar una pileta líquida y después formar el perfil de soldadura. A veces eso no se da. Eso sería falta de fusión. Solapado, quemado, contracción, inclusiones, es como a veces estamos hablando de varias pasadas. La escoria, si no se limpia bien entre pasada y pasada, obviamente queda ahí y después es un material extraño que queda adentro de la soldadura final. O sea, la soldadura va a estar armada por varias pasadas, pero si dejo escoria en el medio del cordón definitivo, podemos ver adentro que hay discontinuidades, que hay material extraño que es escoria en realidad. Entonces, bueno, puede haber inclusiones de escoria, inclusiones de todo tipo, porque también por ahí los consumibles pueden llegar a introducir, sobre todo los manuales, algún tipo de material también extraño, que genera una inclusión. Películas de óxido que pueden llegar a ver adentro, cráteres, que ya son propios de, ya no de las variables de soldadura, sino de cómo soldó el soldador, o también puede ser un tema de una variable de soldadura que sería que estamos trabajando con mucha presión, tiene demasiada fuerza el arco, son cosas que se pueden regular, pero que si existen estos defectos ya estarían comprometiendo la soldadura, o sea, podría llegar a decir que la soldadura no está bien hecha. Como en todas estas cosas, siempre hay una tolerancia, o sea, yo puedo encontrar un tipo de defectos, si me pongo muy minucioso le voy a encontrar defectos prácticamente a todo, pero hay una tolerancia, digamos, hay una cierta magnitud de defectos que es admisible, y lo que sí me permite en todos estos métodos es encontrar las que no son admisibles, y ahí diría que la soldadura no está bien hecha, y por lo tanto la pieza no serviría así. Bueno, otro tipo de discontinuidades, otro tipo de defectos que se pueden llegar a encontrar son las producidas por el comportamiento metalúrgico de las aleaciones. Esto asociado un poco a lo que hablábamos la clase pasada de la soldabilidad, por un tema de soldabilidad, por un tema de distintos coeficientes de dilatación, por varios temas, pueden llegar a dar lugar a fisuras en caliente, en frío, pueden dar soldaduras recalentadas, desgarramiento laminar, que es cuando por tensiones el material se delamina, o sea, es como que se separan capas del material y hay un desplazamiento entre ellas, y esas capas no llegan a consolidarse prácticamente, entonces es como que están el material segmentado en láminas. Y después tendríamos porosidades, que son propias de cómo estoy soldando yo y propias también de los materiales, porque hay algunos que tienen más tendencia, localizadas, uniforme o vermicular. Después vamos a ver dibujitos de todo esto, pero bueno, básicamente localizadas si encuentro un poro relativamente grande en algún lugar, uniforme cuando ya hay una distribución de porosidades más chiquititas, pero que también es peligroso. Y después estarían las producidas o propagadas en el servicio. Esto ya no sería por un control de calidad de una pieza que sale, sino para cuando hago un control sobre un equipo que ya estuvo trabajando, porque sabemos que un montón de defectos aparecen como consecuencia del servicio, por más que la soldadura está bien hecha. O sea, hasta ahora veníamos hablando de hacer un control de soldadura y ver si la soldadura está correctamente hecha, pero también podría darse, ¿no?, que hiciéramos un ensayo no destructivo sobre una pieza, soldada o no, y que le aparecieran defectos. Esos defectos son producto del servicio, o sea, una pieza
estándar, bien fabricada, pero que por las condiciones de servicio sufrió algún tipo de discontinuidad, algún tipo de fisura. Bueno, el típico caso, el más usual en estos casos es la fatiga, un crecimiento estable dúctil, o sea, un crecimiento de una fisura se refiere, lento, el creep, cuando la temperatura de trabajo es muy alta, la temperatura de trabajo, o sea, no porque soldé, sino que la pieza trabaja, parte de un horno, por ejemplo, entonces la pieza trabaja a temperatura constante, muy alta, por arriba de un cuarto de la temperatura de fusión del metal, y en esos casos empiezan a aparecer estos efectos que son naturales. Entonces puede aparecer el creep, y la corrosión, que obviamente está asociado a los medios a los que está sometido el producto que uno fabrica. Alguno me llamó por un tema de problemas de visión. Hola, hola. Hola, no hay problema. No, porque justo hubo un llamado y pensé que a lo mejor eran ustedes, como habíamos quedado y cualquier cosa me llamaban. Bueno, ustedes estamos todo bien entonces. Sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Sí, perfecto. Bueno, le decía entonces que pueden aparecer problemas de fatiga como producto del servicio, o sea, que lo típico, lo más conocido por todos es el cigüeñal. Yo hago un rectificado de un cigüeñal, necesito en alguna etapa de ese trabajo ver si no hay fisura, porque si hubiera fisuras, yo lo estaría rectificando, lo estaría llevando a medida, estaría engrosando los cojinetes, creyendo que está todo bien, pero hay una fisura y después se va a romper, o sea, no va a tener un problema de vuelgo, de cojinete, con biela o con bancada, sino de muñón con biela o con bancada, sino que va a haber un problema de que está fisurado y después esa fisura, como generalmente son por fatiga, porque las cargas son variables, la fisura por fatiga, lo vamos a ver bien en la parte de integridad estructural. La fatiga crece con el tiempo, o sea, a medida que va pasando el tiempo, crece cada vez más rápido. O sea, no es que solamente crece cuanto más ciclos le doy, sino que a medida que es más grande la fisura, le hace falta menos ciclos para crecer la misma longitud. O sea, crece aceleradamente. Entonces, bueno, yo no puedo dejar un cigüeñal así. Por eso es que se hace un tipo de ensayo no destructivo sobre un cigüeñal para ver si existen fisuras por fatiga. Lo mismo si lo voy a rellenar. El rellenado de un eje o de un cigüeñal en particular es una soldadura hecha como si la hicieran un torno y yo le voy depositando el material, voy rellenándolo, de alguna manera le voy dando espesor, y después lo vuelvo a rectificar, y en lugar de rectificarlo más chiquito y agrandar los cojinetes, lo voy a rectificar a su medida original, porque rellené. Obviamente, si dejé fisuras abajo, esas fisuras después se van a transformar en fisuras sobre el material que aporté, sobre la parte del núcleo, del cigüeñal, o sea que van a traer problemas. No tiene que haber fisuras. Bueno, en este caso se hacen ensayos no destructivos y esas fisuras en realidad no estaban cuando salió de fábrica el equipo, ni son culpa de una soldadura, ni son... Simplemente el servicio hizo que esa pieza en particular sufriera algún tipo de discontinuidad como es la fisura. La fisura es la típica discontinuidad en todos los casos, tanto de proceso de fabricación como por servicio. Bueno, les decía crecimiento estable dúctil, que sería un crecimiento de fisura, creep, que les hablaba de que era cuando la pieza trabaja directamente a muy alta temperatura, por arriba de un cuarto de la temperatura de fusión,
que en este caso también algo vamos a ver, pero es, digamos, como consecuencia de esas temperaturas, en el acero se da una generación de carburos adentro de la estructura del acero, o sea, sobre todos los granos que uno conoce, sobre todas las microestructuras que el material tiene, cuando uno lo fabricó, con el CRIP, el trabajar la pieza mucho tiempo, a temperaturas muy altas, lo que produce son depósitos de carburos, o sea, se forman carburos, esos carburos se aglutinan y en algunos puntos se difunden hacia el borde de grano, y de alguna manera, imagínense que si el borde de grano está de alguna manera con discontinuidades, ya no tiene la misma cohesión un grano con el otro, y se producen efectos como el creep, que es un estiramiento, como si yo estuviera haciendo tracción a cargas muy altas, o sea, estoy generando deformaciones plásticas, a pesar de que la carga está por debajo del límite elástico. Solamente por efecto de la temperatura y porque cambió la estructura del material, porque se generaron esos depósitos. Entonces voy a tener lo que se llama fluencia lenta, o sea, se produce el estiramiento del material sin cambiar la tensión. O sea, a tensión constante el material se estira solo. Eso es lo que, lo que consiste el creep. Y corrosión, obviamente, que son defectos que vamos a encontrar en piezas que ya trabajaron, van a aparecer estos defectos. Bueno, estos serían entonces las discontinuidades típicas. Vamos a pasar a los métodos que nos permiten ver discontinuidades, y después vamos a ver, digamos, en profundidad, y ya con fotos, con radiografías, cómo serían los defectos que suelen aparecer en soldaduras. Entonces, para el caso de soldaduras yo tengo que tenerle un cuidado especial, tengo que buscar ese tipo de defectos, que son los que pueden aparecer. Bueno, acá esto ustedes lo pueden leer, dice lo mismo que voy a decir yo. Acá un poco repite lo que acabamos de ver. Y bueno, los métodos son varios y van desde el más económico hasta el más caro, desde el más simple hasta el más complejo y que da mejores posibilidades de ver defectos, y desde el más portable al menos portable. O sea, los equipos más complejos por ahí requieren energía eléctrica, un montón de cosas que yo no lo puedo hacer. Si voy a inspeccionar una soldadura de un riel a 300 kilómetros de la ciudad más cercana, me va a costar llevar un equipo eléctrico. Se puede hacer, pero bueno, ya va a ser más difícil. Entonces algunos métodos son más portátiles, no requieren corriente eléctrica, y a veces son aplicables también. O sea, no todos los métodos no destructivos tienen que ser los más complejos, como en el caso de radiografía o ultrasonido, sino que a veces alcanza con los métodos más simples. Los más simples son líquidos penetrantes y partículas magnéticas, que ahora lo vamos a ver, que son muy portátiles, muy simples, muy baratos, y que en algunos casos alcanzan. En el caso de los cigüeñales que yo le decía, generalmente lo que voy a buscar son defectos relativamente grandes. Entonces, en los ensayos de cigüeñales se hace un ensayo no destructivo por partículas magnéticas. No hace falta usar un método demasiado más complejo, porque con eso alcanza. El tipo de fisuras que yo voy a encontrar, sé que son superficiales, porque son por fatiga, entonces se producen donde la tensión es más alta. Entonces, en este caso, yo voy a usar un ensayo como el de partículas magnéticas, que tiene sus limitaciones, pero bueno, justamente una de las limitaciones es que no puedo encontrar fisuras demasiado adentro del material, pero como en ese caso las fisuras, si aparecen, van a aparecer en la superficie, entonces el método sirve tranquilamente, y como estoy buscando fisuras sin requerir demasiada sensibilidad, también el método ese va a andar perfecto. Entonces el método ideal para eso no es el más caro, el más complejo, el más preciso, sino que por ahí uno de los más baratos para ese
el caso en particular sirve perfectamente. En cambio hay otros casos que no. En la soldadura generalmente el método, digamos, de ensayo no destructivo más común es la radiografía, porque la soldadura ya es algo más complejo, los defectos de la soldadura pueden aparecer en cualquier lugar, no son superficiales solamente, sino que pueden estar adentro, no son solamente fisuras. Entonces, en el caso de radiografía, de soldaduras, necesito un método volumétrico que me deje ver adentro de la soldadura. Entonces, bueno, ahí ya apelamos a casos como el de radiografía o ultrasonido, básicamente radiografía, que obviamente es más caro, pero me permite ver ese tipo de defectos. En la soldadura voy a encontrar defectos a distintas profundidades, de distintas formas, en distintos ángulos. Es una cantidad de variables o de variantes de defectos demasiado grande. Bueno, los dos métodos más simples son el método de tintas penetrantes y el de partículas magnéticas. Está descrito acá en el apunte el método de tintas penetrantes es muy, muy sencillo. Es simplemente tomar la pieza, puede ser una pieza soldada también, y ver defectos relativamente grandes y únicamente superficiales. O sea, si el defecto no es superficial, no lo ve. Consiste simplemente en hacer una buena limpieza de la superficie, aplicar una tinta, un líquido que es una tinta, pues de alguna manera un líquido pigmentado, dejar pasar un tiempo por un tema de capilaridad, o sea, las superficies estrechas o los tubos capilares, que son tubitos que pueden ser de vidrio, pero son muy, muy finitos, de un diámetro interno muy chiquitito. Si uno los pone, es un efecto de física bastante conocido, si uno los pone sobre una superficie líquida de agua, o los sumerge, contrariamente a la presión, a lo que diría la presión atmosférica y la lógica de los vasos comunicantes, contrariamente a eso, el material, el líquido, sube por el tubito. Sube por el tubito por tensión superficial. O sea, la tensión superficial hace que se agarre el tubito, y contrariamente a lo que pasaría si el tubo fuera grueso, donde obviamente el agua no subiría si no hay una presión mayor de un lado que del otro, no hay una presión mayor en la superficie que en el agujero del tubo, no subiría. En el caso de un tubo de determinado diámetro, por más que yo ponga el tubo, la altura en el tubo va a ser la misma, va a estar en el mismo plano que la altura en la superficie del líquido. Pero si es un tubito capilar, es muy finito, por tensiones superficiales el líquido va a subir por el tubito. Va a existir una fuerza generada en esas tensiones superficiales entre el líquido y el sólido, que hacen que el líquido fluya por el tubito y suba. Esto se usa para sacarle sangre a veces a las personas, que directamente de una gotita de sangre que fluye, se puede sacar una muestra grande, pues es como que estuviera succionando. Obviamente no va a sacar una gran cantidad, pero puede de una gota absorber una cantidad de líquido. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Acá en el ensayo no va a haber ningún tipo de tubo, pero sí las fisuras son cavidades muy, muy delgadas. O sea, una fisura prácticamente no tiene espesor. Una fisura prácticamente son dos superficies pegadas. En realidad hay una discontinuidad, pero no hay aire en el medio. Las superficies están prácticamente adheridas. Sin embargo, son dos partes diferenciadas. O sea, de alguna manera hasta ahí la pieza se fraccionó. Bueno, como son tan finitas, si yo agrego... Bueno, gracias. Bueno, entonces decíamos que por ese efecto de capilaridad,
como las fisuras son realmente muy estrechas, es como si fuera un tubito capilar. Entonces, cuando yo le pongo tinta en la superficie, las fisuras sobre todo, o todos los defectos, pero sobre todo las fisuras que tienen mayor estrechez dentro de la cavidad, absorben la tinta con una determinada fuerza, por el mismo efecto que sube por capilaridad en un tubito. Entonces, una vez que que yo le pasé la tinta a la superficie, yo las fisuras de pronto no las veo, no sé que existen todavía, pero la tinta sí penetra en esas cavidades. Eso hay que dejarlo un tiempito, como para darle hay unos catálogos de los fabricantes de tintas, de kit para hacer este trabajo, que me dice incluso los tiempos. Entonces, bueno, tengo que dejar pasar un tiempito para que le dé tiempo a entrar en la cavidad, y pasado ese lapso, yo lo que voy a hacer es el lavado de la pieza, o sea, la voy a lavar exteriormente. Hay tintas que son de base acuosa, lo tendría que lavar con agua, o eso se usa muy poco, ahora se está usando tintas de base solvente, o sea, hay un solvente que también fabrica el fabricante, que sabe que es el solvente con el que hace la tinta. Le paso ese solvente y la superficie me tiene que quedar bien limpia, o sea, ahí tengo que garantizar que quede perfectamente limpio. Lo que no va a sacar esa limpieza es todo lo que haya entrado en las fisuras, o sea, no tiene suficiente fuerza como para vencer esa capilaridad y poder sacar de las fisuras esa tinta, lo cual es una ventaja, porque ahora, ¿cómo las voy a poner en evidencia? Ya tengo la pieza limpia y le voy a aplicar un revelador. Eso es un polvo que se puede echar, o directamente los métodos más modernos, el mismo fabricante fabrica el revelador y hace una especie de esos desodorantes que tienen polvo, o un viejo limpiador de ropa que para absorber el aceite o grasa tiraba una especie de polvo en aerosol y eso absorbía la grasa. Bueno, con ese mismo método, digamos, hay un spray que arroja unas partículas que serían lo que llamamos revelador, que están finamente granuladas, en realidad son partículas sólidas. El solvente que trae el aerosol se evapora muy rápido, entonces queda una superficie de granitos muy chiquititos, muy pareja, cubriendo la superficie. ¿Y qué va a pasar? Como eso también absorbe, como decíamos que ese tipo de compuestos absorbían en la ropa, y como de alguna manera son absorbentes, van a empezar a sacar la tinta de las cavidades. Y bueno, eso se va a difundir un poquitito en el material. Se va a empezar a difundir el material y van a hacer que se hagan evidentes las fisuras. Obviamente va a colaborar que la pintura, la tinta, tiene un color que contrasta con el revelador. O sea, el revelador generalmente es blanco y la tinta es roja, entonces, o verde. Entonces me va a permitir verlas, me va a permitir ver una cosa que a simple vista no se veía. Entonces ahí detecto fisuras solo superficiales, porque imagínense que fisuras internas la tinta no entra ni sale, entonces sería imposible ver nada. Ahí nosotros tenemos la posibilidad de ver las fisuras. En métodos así simplemente visuales, por ahí no aporta demasiado, pero sí cuando la tinta es fluorescente. Si la tinta es fluorescente, yo la puedo ver con una luz ultravioleta. Al verla con la luz ultravioleta, la tinta resalta una barbaridad. Entonces, ahí sí tengo la posibilidad de ver bien las fisuras, ver fisuras muy chiquititas, o sea, aumenta muchísimo la sensibilidad del método. Uso una luz ultravioleta, la tinta es fluorescente, por lo tanto se va a ver como si fuera una luz, como si fuera una pequeña lucecita, o que estuviera iluminada la fisura. Y eso le da mucha sensibilidad y hace que pueda llegar a ver esas fisuras superficiales. Como ven, el método es muy simple.
solamente con eso yo ya estoy viendo la presencia de fisuras, que no se veían a simple vista. Un poquito más complicado es el método de partículas magnéticas, donde lo que yo tengo que hacer es aplicar un campo magnético sobre la superficie. Si la superficie no tuviera defecto, ¿qué pasaría? Las líneas de campo entre los dos polos pasarían tranquilamente por la superficie en forma paralela y recta, y no habría ninguna alteración. Pero si existe algún tipo de fisura, algún tipo de discontinuidad, eso tiene un espesor por chiquito que sea, y por lo tanto ahí se me cortan las líneas de campo, y las líneas de campo tienden a cerrar por donde pueden, entonces van a tener que desviarse, se van a desviar por donde el material no está cortado, donde no está separado por la fisura. Imaginen siempre la sección transversal a la fisura, y la fisura en el medio, ahí es donde en el caso de tinta se entra la tinta, y en el caso de las partículas o del campo magnético, el campo magnético se va a cortar en esa sección transversal de la fisura. Donde no hay fisura, las líneas de campo van a poder pasar. Donde hay fisura se van a desviar, van a tener que tratar de cerrar por el aire, pero no van a poder, entonces se va a generar lo que se llama un campo de fuga. O sea, arriba de la superficie, en la boca de la fisura, se va a provocar una turbulencia, digamos, originada en que no pueden pasar las líneas de fuerza, que de alguna manera es como un campo magnético bastante fuerte, que atrae cualquier partícula relativamente finita que pase por ahí. Entonces, bueno, le mando el campo magnético a la pieza, eso va a generar los campos de fuga, y si yo tiro, que acá también se usa mucho el método en aerosol, partículas en suspensión en aerosol, partículas magnéticas, o sea, partículas muy, muy finitas, pero que tienen permeabilidad magnética, o sea que tienen sensibilidad al campo magnético, van a quedar agarradas en ese campo magnético, en ese campo de fuga que se generó en la salida de la fisura. Van a quedar agarradas y van a marcar la fisura. En este caso no hay revelador, o sea que ya se hace un poco más difícil, porque yo veo la superficie metálica y la línea que se forma de partículas magnéticas, que a su vez están coloreadas también. O sea, si no estuviera coloreada sería todo metal y no veo nada. Pero están coloreadas. Y también tiene la posibilidad, que son las que se usan normalmente, de estar coloreadas pero ser fluorescentes. Entonces lo mismo, pongo una luz ultravioleta y las puedo ver. Se ven muy bien, digamos, es muy lindo ver el ensayo, porque donde no había una fisura a simple vista, aparece con la luz ultravioleta toda una línea que es la fisura, de alguna manera iluminada, ¿no? Resaltada por esa fluorescencia. El método de partículas magnéticas, bueno, tiene una ventaja más respecto de líquidos penetrantes, que es que esos campos de fuga que atraen a las partículas van a aparecer en la superficie, aunque la fisura no asome, como era imprescindible en el método de líquidos penetrantes, aunque no asome a la superficie. O sea, si no está muy lejos de la superficie, pero tampoco toca la superficie, el defecto, el campo de fuga va a llegar afuera y voy a poder ver que hay un defecto ahí. Cosa que con líquidos penetrantes no podía, porque era imprescindible que asome a la superficie. Por lo tanto, tiene posibilidades de ver fisuras superficiales y lo que llamamos subsuperficiales, o sea, cercanas a la superficie. Si está demasiado adentro, la influencia del campo de fuga sobre las partículas magnéticas ya se diluye, y no voy a ver nada. Para eso ya la consideramos como
defectos no superficiales, sino defectos internos. Para eso ya necesito un método como los otros dos más complicados, que son radiografía y ultrasonido, que sí son volumétricos, o sea, ya permiten entrar adentro del material. En este caso puede ser superficial el defecto o subsuperficial. Si está cerquita de la superficie, lo veo igual. Lo que hay son distintas técnicas para aplicar el campo magnético. Imagínense que si yo le meto un imán permanente, no voy a tener un campo demasiado alto. O sea, el campo magnético ya propio del imán no es muy alto, el campo de fuga es un poquito más alto, pero prácticamente no va a llegar a captar partículas. Entonces una solución sería hacer un electroimán, o sea, hacer un yugo, que es lo que ustedes ven en el dibujo. Acá se ve un poquito como está pasado de color a blanco y negro, cuesta verlo. Acá es una caja donde viene todo el conjunto, viene con la lámpara ultravioleta. Acá estos dos serían dos aerosoles. Ahí, con un poco de optimismo se puede ver que son dos aerosoles, que son los aerosoles que traen las partículas magnéticas. Y esto que ven acá es lo que llamamos un yugo. O sea, ven que tiene la forma de U, de un imán, nada más que en esta parte, en el cuerpo del yugo, tiene una bobina. Esto va enchufado, pasa una corriente, esa corriente es regulable, tiene acá un reóstato, entonces puedo regular la corriente que pasa y puedo hasta regular el campo magnético. Y la bobina esta genera el campo magnético, como está hecho, digamos, todo el yugo, toda la U con material de transformador, con acero de grano orientado de transformador, tiene mucha facilidad de transmitir el campo magnético. Por lo tanto, en esta U va a generar el campo magnético y lo va a transmitir a estos dos extremos, que son dos patas que yo le adapto a la pieza que quiera ver. Incluso las puedo poner paralelas y puedo, en una chapa muy grande, apoyar las dos patitas, y el ensayo obviamente lo voy a hacer entre los dos apoyos, y si quiero barrer toda la chapa voy a tener que ir corriendo el yugo y analizando área por área. Pero se puede hacer, permite hacerlo. Por lo tanto, bueno, voy a tener un campo magnético aplicado entre dos puntos, y todo el efecto lo voy a tener en toda esa área, y la voy a poder analizar tirándole las partículas magnéticas y viéndolas con la lámpara. Esta forma, digamos, es bastante buena, pero también así el campo está limitado por el yugo con el que cuento. Por lo tanto, tendría una posibilidad más de darle corriente más alta. Esto se usa sobre todo en los ejes. Si yo hago pasar una corriente por un conductor, esa corriente genera un campo magnético. Entonces una buena idea sería un eje, por ejemplo, puede ser un cigüeñal, un árbol de levas, un eje de una máquina, un tornillo de un extrusor, lo que sea. Yo lo puedo colocar entre dos puntas, como si fuera en un torno. El torno tiene una contrapunta, y del otro lado, bueno, tiene el plato, pero digamos, si una máquina, imagínense que tiene dos contrapuntas en realidad. Entonces yo lo puedo colocar entre dos puntas, que en realidad no son cónicas como en el torno, sino que son cilíndricas y de plomo, para que haga buen contacto, se pueda deformar cuando las aprieto, y hagan buen contacto entre los dos extremos del eje. Una vez que yo tengo eso montado ahí, ¿qué hago? Hago circular una corriente muy alta entre las dos puntas, que a su vez están en perfecto contacto con el eje. Esa corriente que circula, incluso si yo no le pusiera unos terminales deformables para apretar las dos puntas del eje, empezarían a saltar arcos, habría un montón de problemas eléctricos. Al tener ese material en las puntas que se puede deformar, puede tomar la forma y la rugosidad de las dos puntas y no va a saltar ningún arco, o sea, va a transmitir perfecto, no va a haber resistencia de contacto entre
estos electrodos y el eje, tanto de un lado como del otro. Entonces, hago circular una corriente, ahí la corriente ya es más alta, por lo tanto genera un campo magnético más alto. Entonces obviamente hace más sensible el método, porque ustedes imagínense que yo pongo en juego un campo magnético con un yugo, con un electroimán o con corriente que circula por el eje. Y el campo de fuga es proporcional a eso, o sea, si yo le meto una corriente más fuerte, genero un campo más fuerte y los campos de fuga van a ser más altos. Entonces, cuanto más corriente le doy, digamos, más sensibilidad va a tener el método. Por eso este método ya permite meter valores de corriente bastante altos, generar campos de fuga bastante altos y que el método sea bastante sensible. Imagínense también que el campo de fuga es proporcional a la fisura. Si la fisura es muy chiquitita, el campo de fuga es muy chiquitito. Entonces, ¿cómo compensamos eso? Con una corriente muy alta, un campo en toda la pieza bien alto, entonces, por más chiquita que sea la fisura, me va a dar un campo de fuga suficiente como para que las partículas se peguen. Generalmente esto se hace durante la magnetización, o sea, se observa mientras está magnetizado, una vez que eché las partículas, se pone la lámpara y se ve. Básicamente, entonces, bueno, el equipo, este sería un equipo intermedio, un electroimán, después están los de banco. Después tendríamos los dos métodos más usuales, y sobre todo en soldadura, que son el método de radiografía y el método de ultrasonido. El método de radiografía es recontra usual, que más piden los códigos. Por ahí lo que pueden pedir es que se haga o no radiografía, que se haga radiografía en forma parcial en un cordón, o sea, intermitente, no sobre el cordón completo, o para casos más sensibles, más críticos, directamente lo que van a pedir es una radiografía total del cordón. Entonces yo voy a tener un registro de la radiografía del cordón completo. Imagínense, yo hago un gasoducto, lleva una cantidad de soldaduras enorme entre tubo y tubo, que sería algo parecido a una soldadura plana con el bisel, todo lo que vimos en la clase pasada, pero nada más que la soldadura está ejecutada de forma circular. O sea, en lugar de ser plana, estamos siguiendo la forma del caño, pero la sección es la misma vez de la que veníamos hablando. Bueno, imagínense que para una obra grande yo voy a tener muchísimas soldaduras. La posibilidad que tiene la radiografía es la de guardar un registro permanente. Entonces yo perfectamente puedo radiografiar todas las soldaduras, o completas o parcialmente, según me pide el código, para ese material, ese espesor, esa peligrosidad del equipo. Pero bueno, veré lo que me pide el código, haré las soldaduras, haré las radiografías, y esas radiografías yo las puedo archivar. Esta es la radiografía de la soldadura que está en el kilómetro 32 y que lleva el número B12, eso lo codifica uno. Entonces, de cada soldadura del tubo uno tiene un registro permanente de cómo salió, o sea, cómo terminó la soldadura. Obviamente que la voy a ver en el momento que la saque, y si hay algún defecto lo voy a tener que reparar, o lo voy a tener que hacer la soldadura de vuelta si estuviera muy mal, alguna solución le voy a tener que dar. Pero una vez que yo me quede tranquilo, que fotografié todo, tengo un registro que me avala que todas las soldaduras fueron radiografiadas y que en la radiografía la soldadura estaba bien hecha. O sea que se entregó soldadura por soldadura controlada. Bueno, para el caso particular de radiografía yo les voy a mostrar un poquito otro apunte. Porque la radiografía, digamos, es la más importante como metodología, y el principio no es tan simple como
el de los otros dos métodos que vimos. Bueno, estos son generalidades, más o menos lo que venimos hablando de los métodos no destructivos en general. Acá lo importante es que los rayos X y los rayos gamma que se utilizan para radiografiar están, digamos, en la misma naturaleza que la luz visible, que las ondas cortas, que las ondas de radio. Nada más que la diferencia entre todas esas ondas es la longitud de onda. Cuanto más alta es la longitud de onda, mayor potencia tienen, mayor capacidad también tienen de... perdón, cuando menor, no sé si dije bien, cuando menor es la longitud de onda, mayor potencia tienen, o sea, la potencia de la radiación es más alta, más daño hacen, y mayor capacidad tienen de penetrar los materiales. Por ejemplo, en el medio, si ustedes lo ven en este gráfico, hay distintas longitudes de ondas. O sea, hay ondas que tienen 100 kilómetros de largo, y ondas que tienen del orden del 10 a la menos 6 de largo. Esto también tiene que ver con la frecuencia, porque es la inversa del periodo, o sea, periodos cortos, longitudes de onda cortas, significa que la frecuencia es alta. Bueno, este rango de frecuencias muy finito, acá esto en realidad estaba originalmente en colores, pero está señalando que este rango, este pequeño rango son las radiaciones visibles, las radiaciones que nos dan, según la longitud de onda, distintos colores, pero solo podemos ver este rango, o sea, por debajo está la infrarroja, por encima está la ultravioleta, que ya no las vemos. Y hay muchas más ondas hasta llegar a los rayos gamma que se emiten por radiación nuclear, y por otro lado las ondas de radio, que son de una longitud de onda muy grande que tampoco las vemos, o sea, solamente una parte del rango nosotros podemos ver. Cuanto más chica es la longitud de onda, mayor potencia tienen y mayor capacidad tienen de pasar entre los átomos sin chocarse. Entonces, la posibilidad que va a tener una radiación X o una radiación gamma que tiene alta frecuencia, la posibilidad que va a tener es de pasar entre los átomos del material y hacer que el material se vea como transparente. Ahí estamos aprovechando ese tipo de radiaciones. Entonces, ahí voy a poder ver defectos internos. Por eso tiene la ventaja del método de que me deja ver defectos internos. Si yo lo veo con luz visible, únicamente que fuera de vidrio lo puedo ver adentro, pero una pieza de acero necesito en realidad verlo, pero con una radiación que es capaz de pasar las moléculas de la estructura cristalina del acero. Por lo tanto, bueno, uso radiaciones de mayor potencia y de menor longitud de onda que se pueden meter entre los átomos, pueden pasar y pueden salir del otro lado. Lo que pasa es que no van a salir limpias, o sea, en función de lo que encuentren en el medio, se va a ir atenuando, o sea, no es que directamente puede pasar entre los átomos, sin ningún problema, o sea, puede pasar entre los núcleos atómicos, pero los electrones se le van a ir cruzando en el medio. Cuanto más electrones se le crucen, más va a bajar la radiación que pasa, y va a pasar menos radiación del otro lado. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Esto sería un poco el esquema. O sea, si yo tengo una fuente de radiación, lo hago pasar por una pieza, los rayos van a sobrepasar la pieza, van a pasar del otro lado. Pero donde encuentren más espesor, se van a atenuar más, porque hay más probabilidad de que se choquen con electrones y que se desvíen
o se genera alguno de los efectos electrónicos, y baje, digamos, la intensidad de la radiación que llega del otro lado. A su vez, otra ventaja, digamos, esto funciona porque se están aprovechando unas cuantas ventajas de la naturaleza, este tipo de ondas excitan los materiales sensibles, como el caso de algunos bromuros, nitruros, de algunas sales, que se sensibilizan cuando reciben radiación. Y también se sensibilizan en función de la cantidad de radiación que recibieron. Entonces nosotros vamos a estar trabajando a una distancia, vamos a hacer que pasen los rayos por la pieza, del otro lado vamos a tener la película, y la película se va a sensibilizar. Es una película especial, y lo que le ocurre a la película es lo que le pasaba a las viejas películas negativos de foto, nada más que en lugar de sensibilizarse con luz visible, se sensibilizan con luz, con rayos X o con radiaciones de alta potencia y de alta frecuencia. Y como les decía, la alta frecuencia la aprovechamos para que atraviesen el material. Como en el material, según el espesor, se van a chocar con más o menos electrones, obviamente el espesor más grande va a recibir en la película menor cantidad de radiación, el espesor más chico más, y donde no hay pieza va a recibir el máximo. Yo después revelo esta película y directamente me queda una imagen en negativo de la pieza, pero como si fuera transparente. Eso sería un poquito la idea. Y acá lo que me está mostrando, que es lo que más nos interesa a nosotros, es si hubiera un defecto interno, acá está medio exagerado, algo medio grande, pero si hubiera un defecto interno, bueno, acá hay menos espesor que tiene que atravesar el rayo, por lo tanto va a haber menos interacción con electrones, por lo tanto acá va a llegar un poco más de radiación, y por lo tanto se va a terminar viendo ese defecto. Bueno, esto es un poco cómo cae la radiación que pasa respecto de la inicial, y en función de una constante del material, porque esto es distinto en el acero que en el aluminio, o sea, la forma en que se transmite es diferente, por eso los tiempos de exposición son diferentes, y de la distancia. Cuanto mayor el espesor, obviamente más cae la intensidad de radiación transmitida. Bueno, estos son los efectos, en realidad en la práctica no nos interesan demasiado, pero hay tres efectos de interacción entre este tipo de radiaciones y los electrones que están dando vuelta alrededor de los átomos. Pueden desviar el rayo, pueden absorberlo, pueden producir un rayo, un electrón y un positrón. Bueno, esto es química en realidad, pero digamos lo que nos interesa a nosotros es saber que cuanto mayor es el espesor y mayor es la densidad del material, más incidencia va a tener con electrones y menos energía de radiación va a pasar del otro lado. Y ese paso diferencial de energía según densidades y espesores es lo que permite que después nos dé una imagen en la placa. Bueno, acá nos da una idea más o menos del coeficiente de absorción, que como ven no es el mismo en el aluminio, 0,44, que en el acero, 2700, por lo tanto, si voy a hacer una radiografía en aluminio me requiere menos potencia, menos tiempo de exposición, y después están los que, acá no es 2700, sino es 2.7, acá es 0,44. El plomo sería todo lo contrario. Si quiero hacer una radiografía en plomo, prácticamente me va a frenar toda la radiación y no lo voy a ver pasar, porque tiene un número atómico muy alto. Entonces esto, en lugar de 0,44 o 2.7, es 60. ¿Qué quiere decir? Que el plomo es un aislante de la radiación. Entonces por eso se usa para protegerse el cuerpo, para hacer las paredes protegidas, para poder operar la máquina del otro lado y que la radiación no pase.
Eso es porque el plomo justamente atenúa por su número atómico demasiado de esa radiación a tal punto que con cierto espesor directamente no deja pasar nada. Bueno, estas son fórmulas que tienen que ver con también con la transmisión de la energía. Lo que nos interesa a nosotros es esto. Nosotros podemos hacer radiografías, pero si no tenemos una idea del tiempo de exposición, de la película que estamos usando, del material que estamos trabajando, la radiografía nos va a dar distintas cosas. O sea, fíjense, la misma pieza puede llegar a perderse toda la parte esta del medio, como pasa acá. En esta está demasiado, se ve demasiado, entonces no se distingue, o sea, depende de las energías de radiación y de los tiempos de exposición, sobre todo porque la radiación es acumulativa. Yo puedo dar una potencia de radiación más tiempo o una potencia mayor menos tiempo, o sea, se está en juego la cantidad de radiación que pasó, que es función de la potencia inicial y del tiempo. Por eso el tiempo de exposición se calcula, según la película que uso, el tipo de material que trabajo, el espesor aproximado, de ahí se saca un tiempo de exposición. Bueno, hay, digamos, posiciones de defectos que se ven mejor o se ven peor según el ángulo con el que yo lo estoy viendo, después en la película. Cuando digamos, la radiación ataca directamente en la misma dirección de la fisura, tiende a verse menos. Cuando trabaja en algún ángulo, cuanto mayor, más se ve el efecto, tiende a verse ya de otra manera. Fíjense que, por ejemplo, acá, si nosotros estamos actuando, este es un cordón de soldadura precisamente, estamos actuando a 0 grados, que en realidad sería a 90 grados, ¿no? Estaríamos nosotros metiendo el rayo a 90 grados de esta superficie, se ve una fisura de esta forma, con 10 grados todavía se ve, y con 20 grados ya me desaparece. Entonces es importante también la forma en que yo ataco a la superficie. Una alternativa, sobre todo para piezas relativamente chicas, es hacer varias radiografías en distintas caras, y con lo cual la veo por todos lados, no voy a tener problema. Bueno, y acá lo más, técnicamente, lo más, donde más se divide la técnica, es en el tipo de rayos que uso. Pueden ser rayos X o pueden ser rayos gamma. Los rayos X se obtienen, como en la medicina, por un efecto eléctrico, un tubo de vacío donde adentro se van a moverse electrones, van a desprender rayos X, los rayos X van a salir. Los rayos X tienen mucha menos potencia y no tan pequeña longitud de onda como los gamma. Los gamma son de más alta potencia y de menor longitud de onda. Y los rayos gamma ya directamente los emiten elementos radiactivos. Lo que se mete acá no son elementos radioactivos naturales como el uranio, sino que son elementos cuyos isótopos naturales no son radiactivos, pero al bombardearlos en una central nuclear especial para este tipo de cosas, les sacan o le agregan en el núcleo un elemento, con lo cual lo convierten en un isótopo inestable, o sea, del mismo material. Acá puede ser el cesio, el cobalto, hay una serie de materiales que uno puede hacer esto, le saca o le quita en el núcleo algún elemento, y con lo cual lo va a transformar en un elemento que irradia. ¿Por qué? Porque busca el equilibrio, busca volver a hacer el isótopo natural, y emite energía. Entonces esa energía que se emite se aprovecha como radiación para trabajar de manera similar a los rayos X.
Básicamente, bueno, la idea de los rayos X, que le decía, que son de menos potencia y que son de creación artificial, digamos, no es que los emite un isótopo, sino que los genera uno con corriente. Es un tubo de vacío, una corriente que está entre un cátodo y un ánodo, un calefactor que se regula con una corriente. Este calefactor, cuanto más se calienta acá, más fácil es sacarle electrones. La idea es que cuando nosotros ponemos bajo una tensión estas dos partes, ánodo y cátodo, lo que va a hacer es que se desprendan electrones desde acá hasta para acá. El tubo adentro tiene vacío, o sea, no tiene ningún gas, porque si no ionizaría el gas y generaría arcos, como hace la soldadura justamente, para eso tiene el gas. Fundiría parte de la pieza y no saldría ningún rayo. O sea, la idea es que no tiene nada ionizable en el medio, tiene vacío. Por lo tanto, los electrones que se desprenden de acá circulan directamente. Entonces van a pegar del otro lado en una placa de tungsteno con un ángulo de 70 grados, que es el ángulo óptimo, para que después por este lado salgan rayos X. O sea, el impacto de electrones en tungsteno genera rayos X. Los rayos X tienen un espectro de una composición de rayos de distinta longitud de onda, a diferencia de los rayos gamma que tienen una longitud de onda constante, o sea, emiten siempre el mismo rayo de la misma longitud de onda. Bueno, estos serían equipos de rayos X. Ese tubo que les mostré va metido adentro de un caño metálico, tiene sus manijas, tiene su salida de rayos X, los rayos X van a salir por un agujero y eso va a estar apuntado a la pieza. Bueno, habrá que ajustar unas cuantas cosas, la distancia del equipo con la pieza, la película cercana a la pieza, generalmente pegada a la pieza, los rayos actuando de manera normal a la pieza, o sea, sin ángulos, y después eso está complementado por el equipo electrónico, que es el que regula la corriente, la tensión, todas las variables eléctricas, los tiempos. En realidad se setea todo con botoncitos, y una vez que se pone la pieza y la película abajo de este emisor, de esta fuente, se aprieta un botón y solita la máquina lo expone durante el tiempo que ya uno calculó, y con las variables eléctricas que uno calculó, y le avisa cuando terminó, uno saca la placa y la revela y ahí ya tiene el resultado. Bueno, acá ven más o menos lo mismo, o sea, esto ya sería visto ya no en esquema, sino en el caso real, como es físicamente, ven las dos partes, el cátodo, el ánodo. Acá estaría de vuelta en esquema, como los electrones se desprenden de acá, pegan acá en ángulo y salen, y esos son los rayos que usamos. Me había quedado por la mitad con el tema que hay un calefactor de este lado, en el cátodo, que es lo que permite regular el flujo de electrones y el flujo de rayos X, la cantidad de rayos X que sale. A mayor temperatura es como que es más fácil desprender los electrones, por lo tanto, si yo lo caliento más, los electrones salen en mayor cantidad, y si lo caliento poco, salen en menor cantidad. Regulo el flujo de los rayos con una corriente, o sea, tengo la tensión entre ánodo y cátodo, acá, entre ánodo y cátodo. Esto va, ven los terminales, estos van, digamos, conectados al equipo. Obviamente hay un transformador, esto sale a una corriente muy alta, a una tensión muy alta también. Y acá adentro se genera este paso de electrones. Entonces voy a tener una tensión que va entre ánodo y cátodo, y voy a tener por otro lado, en otro circuito diferente, que no tiene nada que ver con ese, la posibilidad de ir seteando la energía
a través de la corriente que circula por este calefactor y es el que facilita la salida de electrones. O sea, son dos variables distintas. La tensión que uso entre ánodo y cátodo y la corriente de calefacción que genera mayor o menor flujo de electrones y por consiguiente de rayos X, que son los que van a producirse cuando los electrones choquen con el tungsteno. Acá están viendo más o menos lo mismo, en otro tipo de esquema, bueno, está puesto al revés, la de mayor longitud de onda de este lado, vamos de onda de radio, microondas, infrarrojo, el espectro visible, los ultravioletas, los X y los gamma, que son los de más frecuencia y menor longitud de onda. Bueno, estos son medios repetitivos, este es el mismo principio, este sería el mismo principio de cómo se obtienen los rayos, este sería la vista del equipo, las dos partes, la parte de la fuente, la parte de control. Esto generalmente tiene un trípode o en casos donde está montado más fijo, porque siempre hacen el mismo ensayo sobre piezas parecidas, directamente puede ir colgado, o sea, eso uno lo pone como le convenga según el tipo de trabajo que hace. Este sería la unidad generadora o la fuente, este sería el lugar por donde salen los rayos X, o sea, yo tengo bien claro dónde está el agujerito por donde salen los rayos X. Estos que tienen la punta que parecen volantes son manijas para transportarlo nomás. Bueno, y obviamente acá no los tienen, pero acá van enchufados los cables que vienen del control y que es por donde va a entrar la corriente, la tensión, todo lo que hablamos. Bueno, esto ven acá de vuelta también un caso, ven acá está la ventanita de los rayos X sobre la fuente completa, el control, los distintos tipos de control. Bueno, los usos son muchos, pero en particular a nosotros nos interesan estos, ¿no? Que son en soldaduras, hacer un control. Después vamos a ver un poco mejor cómo se hace. Si tengo posibilidad de acceder a la cara interna, pongo la fuente esta que vimos del lado de adentro y le pongo la película pegada del lado de afuera del cordón. Lo hago actuar el tiempo que calculé, después desprendo la película y la revelo. En algunos casos, si los tubos son finitos, voy a tener que emitir los rayos desde afuera, atravesar las dos paredes, pero es igual que en la fotografía, hay una profundidad de campo, por lo tanto, la pared que está más cerca de la fuente se va a ir poniendo borrosa, se va a diluir prácticamente y voy a terminar viendo la cara opuesta, que es la que me interesa. Eso es lo que se llama a doble pared. Lo ideal sería, si el caño es grueso, meterle la fuente adentro y meterle la cinta de película a la soldadura por el lado de afuera. Pero, digamos, si no llego, si no puedo meter la fuente dentro del caño, no me queda otra que emitir desde el lado de afuera y recibir en la película la radiación del lado opuesto, aprovechando que si estoy cerca del caño, la cara que está más cerca de la fuente no se va a ver, o se va a ver demasiado borrosa y no me va a interferir que yo vea la cara opuesta. Después, bueno, aplicaciones que no son de soldadura, pero puedo hacer cualquier cosa, digamos, aplicando el mismo criterio. Esto sería un equipo de rayos gamma, esto sería como se ve de afuera. En realidad lo que tiene esta valijita es todo un protector de plomo, y adentro del protector de plomo voy a tener la pastilla radiactiva, que como les decía es un elemento radiactivo en sí mismo. Generalmente, bueno, partiendo de elementos radiactivos naturales como el uranio, se activa un reactor, se tiran neutrones sobre un elemento que no es radiactivo por naturaleza, se desequilibra el núcleo, eso empieza a liberar energía porque el núcleo está desequilibrado, y esos son isótopos radioactivos artificiales, que obviamente no tienen la potencia de la radiación que tiene el uranio, sino que tiene una radiación más normal, si no sería inmanejable.
tienen valor de radiación relativamente bajos, pero útiles como para hacer una radiografía. Bueno, hay rayos alfa, beta y gamma, pero muy fácilmente con un campo eléctrico, electromagnético, se pueden separar los alfa y los beta. Los rayos gamma siempre se transportan en forma recta, por más que los quiera desviar, por lo tanto ahí separo los gamma y uso solamente los gamma. Bueno, acá de vuelta, qué tipo de ondas son según la longitud de onda. Lo que más me interesaba, bueno, acá están las fuentes, esto después lo pueden leer ustedes si les interesa informativamente, no hace a la radiografía de soldaduras, pero las fuentes posibles de rayos gamma son, por ejemplo, el cobalto. Acá me da la energía de radiación. Si lo miran bien y comparan, van a ver que cada isótopo radioactivo diferente tiene una diferente energía de radiación, una vida media, que sería la vida desde que uno lo volvió radiactivo hasta que emite la mitad de la radiación que emitía al principio. Porque en teoría no hay una vida total que se pueda medir porque van emitiendo según una curva cada vez menos. En un lugar puedo calcular la vida media, que es el parámetro que me dice más o menos cuánto dura ese material como radiactivo, y después se va haciendo muy chiquitito, asintótico, pero nunca llega a cero, o sea, es como que sigue emitiendo por larguísimo tiempo. Por lo tanto, se trabaja con la vida media del material. Bueno, según la energía de radiación, cada uno de estos tipos de fuentes sirven para distintos espesores de acero o espesores de aluminio. Cada uno tiene una energía de radiación muy diferente, por lo tanto también va a tener un rango de utilización muy diferente. Distintas vidas medias, bueno, tienen el cobalto 60, el iridio 192, tulio 170, cesio 137. Fíjense que el cesio tiene 33 años de vida media, o sea, esto emite por un rato largo. Aunque la radiación no es tan alta como en otros, o sea, hay de todo, eso es una cuestión de la naturaleza. Y en todos los casos van a ver que acá me está diciendo, el tulio 170 se obtiene mediante bombardeo con neutrones sobre el isótopo estable tulio 169. O sea, el tulio tiene un número atómico 169. Si yo lo bombardeo, puedo obtener, sacándole al núcleo, un número 170, que en realidad no es natural, lo produje artificialmente, pero con eso se vuelve radiactivo por desequilibrio del núcleo. Bueno, estamos entrando mucho ya en el tema de la radiografía. Hay equipos que, como este tipo de rayos ionizan los gases, permiten saber cuánta radiación recibió, por ejemplo, un operador de este tipo de equipo. Entonces tiene una especie de lapicera con un gas, en realidad es un tubito de vidrio con un gas adentro. Cuanta más radiación va recibiendo y va acumulando, más se va ionizando el gas que está dentro y va cambiando de color. Y hay ya un punto de color más oscuro, pongámosle que se va poniendo cada vez más verde, llega a un tono de verde donde ya alcanzó la radiación que la persona puede recibir. En ese caso el tipo tiene que después dejar de operar en ese lugar y volver a los 6 meses, pongámosle. Bueno, la fuente radiactiva en realidad son unas pastillitas muy chiquititas de esos materiales que les decía, metidas adentro de un cartucho, pero lo más importante es cómo trabaja eso. En realidad es esto, a ver si tenemos una imagen más linda. Esta es la mejor imagen. Dijimos que acá dentro de esta valijita va este cartuchito con la pastilla radiactiva. Lo que se le conecta acá por unas roscas son una vaina, que de este lado tiene una manija, y de este lado es solamente la vaina con una
con un solo alambre adentro. Y bueno, esto está muy esquemático, pero la idea es que si yo conecto esta manguera de este lado, esta otra de este lado, mientras yo transporto todo el equipo, las mangueras no están puestas, la radiación no se escapa de la valijita esta, porque está cubierta por plomo, pero cuando voy a hacer la radiografía, sí, yo acá por esta manivela hago mover la vaina, hago que la vaina se mueva por acá adentro, la pastilla va a ir corriéndose, va a ir saliendo, y mientras tomo la radiografía, obviamente yo voy a estar muy lejos de esto, por eso es que tiene las vainas, que son larguísimas. Cuando salga acá afuera la pastilla, va a estar emitiendo, y va a ser como un equipo de rayos X, o sea, voy a tener que poner la pieza a radiografiar a una distancia, la película con la pieza, o sea, el principio es más o menos el mismo, pero con un sistema de emisión de rayos natural, digamos, no eléctrico. Esto tiene la ventaja de que es súper portable, porque como no necesito energía eléctrica, yo puedo ir a un gasoducto a cualquier lugar en el campo y esto funciona, no necesita energía eléctrica. En todo caso, después lo voy a necesitar para revelar la radiografía, pero eso lo puedo hacer en otro lado. Pero la radiografía la tomo sin tener fuentes eléctricas, como es imprescindible en el caso del rayo X. Acá, esto después lo van a ver ustedes, se repiten, digamos, imágenes, cómo serían las distintas etapas donde la pastilla va pasando hasta que sale afuera. En este caso, acá salió afuera, y ahí está emitiendo. Cuanto pase el tiempo de exposición, obviamente la vuelvo a guardar y desarmo todo. Bueno, esto en cuanto a cuál es el principio de la radiografía. Como ven acá, con esta persona, a veces uno tiene acceso directamente al caño, entonces puede meter la película del lado de adentro y la fuente del lado de afuera. En otros casos puede meter la fuente remotamente, incluso hay hasta robots que lo hacen, desde el lado de adentro y poner la película del lado de afuera. Y como les decía, si es demasiado finito el caño, directamente voy a tener que poner la fuente de afuera y hacerlo a doble cara. Bueno, esto es el laboratorio, como se revelan las películas, es muy simple. La idea es que una vez que se radió, bajo determinados químicos, digamos, los granos de esas sales que tienen la película, cuanto más fueron irradiados, al hacer el revelado, más se van a transformar en plata negra, o sea, en el color negro que tiene la radiografía, y los que recibieron menos radiación se van a transformar menos cantidad de granos en placa negra, por lo tanto, el resto va a caer, va a quedar en el líquido, y va a dar un tono gris, hasta el lugar donde directamente no recibió nada de radiación, o prácticamente nada de radiación, se va a caer toda la sal, no se va a transformar en plata negra y me va a dar un color transparente. Bueno, esto es más o menos lo que vimos al principio, distintos espesores nos terminan dando distintos tonos. Hay películas de grano más fino, más grueso, los factores geométricos de los que le hablaba, y bueno, y después estaría la forma de calcular el tiempo de exposición, pero bueno, esto ya es para especializarse en radiografía, digamos, no